Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection, damos a todos la bienvenida. El día de hoy tenemos una masterclass muy interesante. Tenemos a Francisco Aguilar desde Argentina. Y bueno, Francisco, quiero que seas tú quien nos cuentes un poco de ti y del regalo que nos traes para el día de hoy. Adelante. Bueno, antes que nada, saludarlos a todos. Me encanta, le estaba recién contando antes de iniciar la reunión a Alejandro que hay como una movida muy linda que me está sorprendiendo mucho estos últimos días de Colombia. La verdad que me estoy conectando con un montón de gente de allá, más allá de que ahora en la clase esta, ¿no? La virtualidad nos da la posibilidad de encontrarnos de todos lados. La verdad que estoy muy contento de que se sigan, ¿no? creando relaciones y vínculos con gente de allá de Colombia. Así que bueno, para mí es un placer. Y bueno, les cuento un poco, la verdad es que a mí cuando me toca dar, ya van algunas en el camino, cuando me toca esto de la masterclass es como que el nombre me suena como muy fuerte, ¿no? Masterclass. Eh, y la verdad es que mi intención es simplemente compartirles un poco de la experiencia que uno fue haciendo, y en particular hoy vamos a estar hablando de vínculo con caballos, que de hecho es una de mis especialidades. Yo me especializo digamos, empecé mi carrera en esto de caballos, al principio, ya lejos hace mucho tiempo, con la idea de que me iba a convertir en veterinario. Hice un par ¿cómo se llama?, de años de la carrera, y la verdad es que me abrí porque me di cuenta que a mí me gustaba más trabajar con el animal cara a cara, ¿no? Digamos, el rol del veterinario, por lo menos como me lo presentaban en aquel entonces, estoy hablando de más de 20 años atrás, eh, era un rol un poco más frío, un poco más calculador, bueno, tal síntoma, tal medicamento, y no mucho más. Entonces, hoy en día contamos con veterinarios espectaculares que realmente van paso día a día abriendo cabezas, ¿no? Que el cuidado de la salud es mucho más. Pero la realidad es que yo en ese momento me abro de la carrera veterinaria y empiezo a hacer un camino personal muy grande, separado de los caballos, porque yo pensé que al no ser veterinario nunca me iba a poder dedicar profesionalmente al cuidado de la salud del caballo. Y la verdad es que empecé en una búsqueda personal muy grande de muchos años, en los cuales iba coqueteando con algunas actividades, iba sacando información, iba creando herramientas y habilidades que a mí me interesaban tener, a mí como persona. Y entonces hice mucho tiempo artes marciales, expresión corporal, teatro, bueno, canto, comedia musical. Pasé por muchas carreras que me interesaban, pasé por comunicación social porque me encantaba cómo comunicar las ideas, cómo analizar un texto, cómo ser claro en esto que uno que quiere contar. Hice carrera docente también de maestro jardinero, que no es de plantas, porque en algunos países, cuando digo que soy maestro jardinero, piensan que cuido plantas. No, los maestros jardineros son lo que nosotros llamamos a los de kinder, ¿no? A los de kindergarten, a los niños chiquitos. Eh, Hice preparador físico y deportivo, soy instructor de tiro con arco, hice muchos años aikido, me estoy olvidando algunas cosas, filosofía, religiones comparadas, no sé, digamos, hice un camino larguísimo personal que tenía que ver con un desarrollo que yo quería hacer como persona. Hasta que en medio de este desarrollo se me presenta la oportunidad de compartir espacio con gente de equinoterapia. Y como a mí siempre me había gustado trabajar con personas con discapacidad, y obviamente me encantaban los caballos de toda la vida, eh, entro en este espacio nuevo para ver de qué se trataba. La verdad es que me encantó, hice un curso de auxiliar de equinoterapia y vi en ese momento la posibilidad de volver a estar rodeado de caballos todo el día, desde un lugar más profesional, ya no tanto como un hobby, que la verdad es que me empezó a atrapar. Hice un curso de la Asociación Argentina de Equinoterapia, con la cual dentro de poco también vamos a hacer un curso de cuidado del caballo en equinoterapia. Eh, Bueno, y la realidad es que me involucré mucho con la equinoterapia, pero como a mí siempre me interesó más el caballo, me encanta trabajar con personas, pero siempre me interesó más el caballo, muy prontamente me convertí el que decía, todo el equipo que haga las terapias para los caballos, que yo me encargo, perdón, para las personas, que yo me encargo de hacerle la terapia a los caballos. Entonces ahí, bueno, toda la vida hice masajes, entonces les hacía unos masajes medio instintivos entre lo que había aprendido de anatomía en la universidad digamos, los masajes que yo conocía para humanos. Y en un momento empecé a coquetear con la idea de qué pasa si me convierto en terapeuta de caballos. Cuando yo me pongo a investigar dónde podía estudiar ser terapeuta de caballos, esa figura no existía. Hoy en día hay algunos cursos, hay algunas
algunos emprendimientos que tienen que ver con una mirada más terapéutica. Pero en aquel momento no existía como tal prepararse como terapeuta de caballos. Y tuve que estudié 3 años de masaje para caballos, estudié comunicación, coqueteé con algunos, digo coquetear para el que no se entienda, a lo mejor porque lo estoy diciendo en argentino, que hice como pequeñas formaciones con algunos de los sistemas de doma natural, y bueno, y fui formando mi propio camino. Cuando yo me involucro mucho con el tema del caballo, como ya era grandecito, ya tenía mis cuantos años, quería hacer camino rápido. Y además, como me involucraba, por una cuestión personal, el tema de rescate de caballos, me involucré mucho con centros de rescate de caballos. Porque esos caballos, para ayudarlos en su rehabilitación del vínculo con el humano, realmente eran caballos muy difíciles. Eran caballos que... eh, a mí se me borró la imagen. ¿Ustedes me están escuchando? Alguien que me diga. Te vamos escuchando. Listo, perfecto. No, porque justo se me había Genial. borrado la imagen, no sabía si seguía. Entonces yo me empecé a involucrar con caballos de rescate, que eran caballos muy difíciles de tratar, porque ya venían con una impronta del ser humano muy complicada, ¿no? Entonces te encontrabas con caballos que eh, uno entraba en el corral y te atacaban, hasta caballos que literalmente, lo puedo decir, te escuchaban venir, comenzaban a temblar y se orinaban encima, ¿no? Entonces, en esos dos extremos fui que yo me fui moviendo y empezando a utilizar aquellas cosas que había aprendido. Pero esas cosas que yo había aprendido muchas veces servían para caballos que uno comenzaba desde cero, pero para estos caballos que ya habían sufrido un maltrato eran demasiado fuertes, incluso las domas que nosotros llamamos naturales. Entonces tuve que reaprender todo y sentarme a pensar a ver cómo es que los caballos construyen los vínculos entre ellos. Y cuando yo me puse a observar los caballos, lo hice con la mirada de alguien que tiene todas las herramientas que fui incorporando durante todos esos años de búsqueda. Y así fue que fui armando mi propia versión de cómo había que tratar con caballos. Al principio yo no tenía idea de que después iba a dar cursos y formaciones de esto, sino que simplemente era yo disfrutando de estar con caballos y acompañándolos en su camino, ¿no? De rehabilitar la relación con el humano. En un buen momento me invitaron de una universidad veterinaria a hacer una presentación de mi método de rehabilitación. Yo en ese momento ni siquiera sabía que lo que yo hacía era un método de rehabilitación. Para mí era yo con caballos y listo. Eh, pero bueno, fue el primer paso en encarar, contar lo que hacía y a un nivel realmente muy profundo, porque no era que me invitaba un grupo de amigos, sino que me estaban invitando a una universidad veterinaria a hacer una presentación para los alumnos, para los profesores y para algunos veterinarios exalumnos, de cómo yo proponía que había que rehabilitar a los caballos en su relación con el humano, y esto de alguna forma le fue dando una identidad a lo que después empecé a hacer. Hasta que un muy buen día, muchos de los caballos que yo ayudaba a rehabilitar se iban en adopción. Esos, después de estar en adopción, llegaban a las manos de domadores, por lo general domadores muy conscientes, no necesariamente de la doma natural, pero muy conscientes de lo que hacen, muy buenos profesionales, y me empezó a llegar como devolución que todos los caballos que yo entregaba eran caballos fáciles después de domar. Entonces yo dije, ¿y qué pasa si este método que yo utilizo como para rehabilitar, en realidad lo empiezo a aplicar con todos los caballos? Y ahí me fui dando cuenta que realmente servía, y que realmente servía para construir una comunicación muy profunda y muy clara con ellos. Y servía desde con caballos que habían sido maltratados hasta caballos domésticos, y he tenido la oportunidad también de probarlo con caballos muy semejantes a los salvajes, ¿no? Entonces, con el tiempo esto fue tomando una propia identidad, y hoy en día me gusta clasificarlo de alguna manera lo que yo hago en tres ámbitos diferentes. Por un lado, yo trabajo en el vínculo del caballo, cómo construimos un vínculo equilibrado con un caballo. Después trabajo en todo lo que tiene que ver con terapias manuales, yo hago masajes y hago osteopatía también ¿cómo se llama? En caballos. Y después, caballos y en humanos hago osteopatía, y lo cual me sigo formando todavía. O sea, uno siempre sigue estudiando y siempre se sigue perfeccionando. Y, eh, y también me dedico un poco a asistir a las personas en los procesos de aprendizaje del caballo. Cómo aprende el caballo y cómo podemos ir acompañándolo en sus aprendizajes, ¿no? Son los tres ámbitos en los cuales yo me desempeño. Y como yo siento que en el vínculo es uno
que se fue creando muy con una identidad propia, o por lo menos no es que lo estudié de algún lado, sino que fue saliendo desde mi interior y desde los conocimientos que yo tenía muchas veces de caballos y de otros lados que nada tenían que ver con caballos, es que ahora en este primer masterclass, cuando hablábamos con Alejandro de qué podemos hablar, es que yo le ofrezco, ¿qué te parece si trabajamos sobre el vínculo? Que es una de las cosas que a mí me parece que puedo aportar un poco de experiencia, y no sé si un masterclass, pero por lo menos que tengamos una linda charla entre nosotros y bueno, tratar de ver si contándole los que yo hago o dándole algunas sugerencias, los puedo ayudar a mejorar y equilibrar el vínculo con sus caballos. Así que bueno, por ahí vamos. Y la verdad es que hasta ahora tuve una muy linda oportunidad, hace unos años, de visitar primero España, y a raíz de eso se fue armando una red de gente que me fue llamando, y hoy en día ya son más de 10 países que pude visitar, exponiendo lo que hago, y bueno, vamos a ver si el 11 es Colombia, en todo caso, que ya hay algunas charlas ahí de por medio. Pero bueno, así que por ahí estamos, por ahí andamos. Ok, cuéntanos, Francisco, un poco sobre pronto más detallado esas formaciones que tuviste en la parte de caballos. Creo que muchas personas de las que hemos transitado por diferentes eh, manejos y los caballos, pues tenemos ciertos referentes que son más especiales. En el caso tuyo, ¿cuáles son esos tres principales referentes a los cuales empezaste a seguir un poco? Bien, a mí me pasó lo siguiente. Yo tuve una clara formación de 3 años en masajes que la hice en su momento con Anaís Lotnik, que es una veterinaria que trabaja muy bien acá en caballos, es una de las pioneras, digamos, que comenzó con todo esto. Hoy en día nosotros tomamos, la verdad, es que caminos diferentes, pero yo siempre la respeto mucho y la recomiendo a la hora de estudiar masajes. Yo estudié 3 años con ella, hice 24 cursos, con lo cual, la verdad es que me gustaron los cursos mucho. Así que hoy en día tenemos caminos separados, recorremos distintos senderos, pero realmente es una persona que en su momento, cuando yo hago esta vuelta en realidad al caballo, eh, la verdad es que fue una persona que para mí fue un gran acompañamiento en los primeros años de esta aventura. Después, la verdad es que en cuanto a la doma, yo no hay un referente ni conocido ni nada, porque yo nací con parte de mi familia, tiene una estancia ganadera en el norte de mi país. Así que mis referentes en realidad no son conocidos, son personas que son las que a mí me enseñaron a andar a caballo. Aprendí, no tengo ninguna técnica de equitación, pues yo aprendí a andar a caballo arriando vacas. Hoy en día soy vegetariano, pero en su momento la verdad es que aprendí así. Había que ir a buscar las vacas y las buscábamos, y nos pasamos a lo mejor 10, 11 horas arriba del pobre caballo. Hoy en día trato de no subirme 10, 11 horas arriba del caballo porque pobrecito. Pero bueno, era la vida de cómo era, ¿no? Entonces, no tengo tanto referente en cuanto a personas conocidas que yo haya estudiado, sino más bien personas que me han ido acompañando a mí muy desde lo íntimo, ¿no? Y que a lo mejor en esas charlas y demás. Después, por ejemplo, de los conocidos, hice 2 veces los cursos con los Scarpati que hacen de Doma India. Hoy en día lo que nosotros hacemos es muy diferente, eh, pero bueno, también es gente que yo respeto y quiero mucho porque tienen también una trayectoria muy importante, y si bien lo que hacemos es muy diferente, la verdad es que Oscar lo viene haciendo hace mucho tiempo y es muy fácil hoy en día encarar un proyecto distinto, pero te quiero ver hace 20, 25, 30 años tratando de cambiar las cabezas y tratando de mostrar algo diferente. Así que es una persona que tiene todo mi respeto y que me ha dado consejos en la intimidad muy lindos, consejos que a lo mejor yo los conservo, ¿no? Cuando trabajo con caballos, los sigo conservando y tengo esa vocecita al lado que me decía, negro, fíjate esto, negro, fíjate aquello. Te digo, en 2 o 3 charlas íntimas, ¿no? Tampoco es que yo he pasado mucho tiempo ni nada, pero son personas que conservo. Y después no quiero ser injusto con los profesionales que yo me fui encontrando muchos profesionales que me interesaron y me enriquecieron mucho, pero es muy difícil no nombrarla a la querida Lucy Riz, que es una referente para muchos, y para quienes no, los invito a que la conozcan. Es una etóloga muy importante, y las veces que nosotros nos conocimos en un congreso internacional, en el cual a mí me invitaron a participar en Portugal, eh,
Y para mí fue un honor y además un miedo terrible exponer delante de ella. Me pasé 3 días en el baño antes de ir al congreso, de los nervios que tenía. Y la verdad es que todo lo contrario, no solo lo recibió muy bien, sino que a los 6 meses estábamos dando un curso juntos con ella y con una persona también súper interesante, que es un trabajo muy, muy lindo, con caballos enteros, que se llama Pona Domínguez, evento como del curso que después hicimos los tres juntos con Lucy. Entonces uno se va cruzando con ciertas personas, ¿no? Pero por ejemplo, personas que cuando he conocido no solamente se han llevado mi respeto, sino que además uno siente que habla con una enciclopedia viva. Me ha pasado, por ejemplo, 2 veces. Eh, Creo que tengo a alguno de los perros que ahí no le gusta algo que está haciendo algún vecino. Eh, ¿Se escucha mucho el ladrido de los perros o no? Un poquito más fuerte que tú, pero no, tranquilo. Bueno, bueno. Espera, a ver. Kira. Eh, bueno, entonces, a lo que vamos a hacer lo siguiente. De estas personas que yo me crucé y que realmente te das cuenta que estás hablando con una enciclopedia viva que vale la pena escucharlos, callarse la boca y escucharlos. Bueno, fue por ejemplo en su momento Lucy, con quien nos encontramos 3 veces y compartimos muy, muy lindos momentos. Eh, y después, por ejemplo, me tocó compartir muy poquito tiempo, nos cruzamos en Horseway, es un lugar en Barcelona, con una mujer que se llama Peggy Cummings. Peggy Cummings es la creadora del método Monta Conectada, eh, y la verdad es que cuando te cruzas con ella y la ves montar, entendés de qué se trata montar a caballo, flotan en los caballos, y a mí lo que más me sorprendió, desde mi mirada, es ver una persona que tomaba un caballo, lo montaba y cuando se bajaba el caballo estaba mucho más relajado que cuando había empezado el ejercicio. Entonces, tanto ella como Melín Farriols, que es una de sus discípulas y que además hace todo su propio aporte, ¿no? Son personas que uno se va cruzando y la verdad es que sí, hay mucho de qué aprender acá, ¿no? Entonces, eh, no sé si tanto referente, ¿no? Pero sí he tenido personas que me han ido acompañando y que sigo descubriendo todo el tiempo, ¿no? Personas que se merecen toda mi admiración. Pero te digo, muchas veces muchos de esos referentes son totalmente anónimos, no figuran en ningún curso, sino que, bueno, nos tocó compartir espacios muy, muy íntimos, ¿no? De trabajo y demás. Y cuéntanos un poco entonces, basado en esa experiencia y en lo que has recibido, ¿cómo es que Francisco hace la construcción del vínculo con los caballos? Bien, bueno. A ver, yo te cuento una cosa, un poco es casi una filosofía detrás de esto de lo que yo hago, ¿no? Yo tengo muy, muy claro que para mí las edades no se sobrepasan, sino que se contienen. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el adulto no es que ha dejado de ser niño, ha dejado de ser adolescente y ha dejado de ser joven, sino que el adulto de alguna manera, si es un adulto saludable, tiene que contener esas diferentes etapas. Porque si uno ha olvidado de jugar como juegan los niños, ha olvidado de enamorarse como se enamoran los adolescentes, ha olvidado esa fuerza y esa gana de querer cambiar el mundo que tienen los jóvenes, no es un adulto. Es, perdón que lo diga en argentino, pero es un pelotudo que se olvidó cómo hay que vivir. Entonces, este Francisco que construye un vínculo con los caballos es en realidad el mismo nene, el mismo niño que de chiquito veía los caballos de las estancias y que los quería ir a tocar, ¿no? Y quería establecer un vínculo con ellos. En algún momento a mí se me dio el permiso de alguna forma de que mi adulto dejara salir el niño y nada, y el corazón me guiara fuera encontrando con ellos. Entonces, a ese niño que tiene un vínculo muy puro con el caballo, hay muchas cosas que no le cierran. Eh, Forzar al caballo no me cierra, ir con los tiempos del humano no me cierra, pegarle al caballo no me cierra, obligarlo a que acepte mi cercanía, a pesar de que el caballo no quiera, no me cierra. Entonces, la verdad, si te soy sincero, no va a ser muy técnico lo que voy a decir, pero para serte totalmente sincero, lo que llevó a que yo construyera un vínculo en especial con caballos es que yo internamente me di mucho permiso
a que siguiera despierta esa llamita que había de niño, que yo quería ir y tocar los caballos y estar con ellos, ¿no? Eh, y en particular, que a lo mejor qué fue lo que a mí me dio una mirada distinta o una observación diferente. Yo creo que mucho ha tenido que ver, por ejemplo, la práctica de muchos años de Aikido, el entender cómo dos cuerpos se comunican y fluyen en armonía, incluso cuando lo que nos está relacionando es un momento fuerte y a veces incluso hasta brusco, entender hacia dónde fluye la armonía, cómo conducir las energías dentro de una interacción, creo que eso me ha aportado bastante. Eh, y creo que me ha aportado bastante también el hecho de haber trabajado mucho yo mi expresión corporal, tanto por expresión corporal literalmente dicho, que dicho sea de paso, mi profesora era colombiana, eh, como por ejemplo muchos años de teatro, comedia musical y mucho trabajo en lo personal del cuerpo de uno, ¿no? Entonces a la hora de luego de querer comunicarse con el caballo, uno puede expresar con mayor claridad. Yo creo que el vínculo tiene que ser equilibrado y saludable. Para mí es digamos, lo que manda a la hora de ir a rehabilitar un caballo. Dejar que el caballo se exprese, ¿sí? Eh, Se me viene a la idea algo, ¿no? Se me viene a la cabeza algo que a lo mejor me gustaría dejar. Mucho se habla de la indefensión aprendida. ¿Sí? Muy resumidamente, la indefensión aprendida es cuando yo expongo a alguien a una situación adversa en la cual no se pueda defender, entonces la persona se quiere defender y no puede, se quiere defender y no puede, se quiere defender y no puede, tantas veces hasta que directamente ya abandona la posibilidad de defenderse porque sabe que lo que se viene inexorablemente y no hay forma de defenderse de eso. Entonces abandona digamos, la actitud de defensa y se entrega a que me pase lo que me tenga que pasar, ¿no? Entonces entra en un estado de indefensión aprendida. Yo creo que corolario a eso o relacionado con eso hay un estado que yo personalmente le llamo el de inexpresión aprendida. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo tomo un caballo o cualquier animal en la naturaleza, la expresión corporal es precisamente es eso, es la expresión de algo que me sucede internamente, que muchas veces es emocional, es racional, incluso puede ser espiritual, y yo a través de mi cuerpo expreso lo que me pasa. En la naturaleza el caballo siempre está expresando lo que le pasa internamente. Cuando él siente ganas de ir a beber agua, se levanta y va a beber agua. Cuando siente ganas de discutir con otro macho porque me gustó esta yegua, va y discute con el otro macho. Cuando el caballo va caminando, va todos como si fueran en fila de hormigas, ¿no? Van caminando la manada a buscar un refugio, a buscar no sé, puede ser, digamos, cualquier cosa que esté buscando la manada, ¿no? Sal, puede ser terreno más donde revolcarse, agua. Y de pronto aparece un depredador en escena y toda la manada se da vuelta porque en ese momento está sintiendo la necesidad y la emoción de querer escapar de acá. Entonces, independientemente de que lo que pase coarte lo que yo quería hacer, igualmente yo en cada momento expreso lo que mi cuerpo quiere hacer. Cuando el ser humano toma al caballo, lo domestica y, por ejemplo, le enseña a quedarse quieto y a que el humano se va a acercar y a quedarte quieto ahí, aunque no te quieras quedar quieto, introducimos dentro del caballo algo que hasta ese momento no existía, y es que todo mi cuerpo quiere hacer algo, o todo mi ser quiere hacer algo, pero yo no le dejo a mi cuerpo que lo exprese. Entonces, creamos una gran desconexión dentro del mundo del caballo, que esto es muy grave, que es que por primera vez introducimos un concepto que en la naturaleza no está, que es no te permito que expreses lo que vos sentís. Entonces, yo a la hora de establecer vínculos, y sobre todo vínculos que tienen que ser terapéuticos para el caballo, lo primero que voy a rehabilitar es eso, es darle la oportunidad al caballo de reencontrarse con que puede expresar lo que me quiera expresar, indiferentemente de si su expresión no quiere estar conmigo, o si en su expresión me desafía, o si en su expresión incluso hasta me quiere patear, lo voy a dejar que se exprese y después vamos a ver cómo rearmamos el vínculo desde ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo de alguna manera introduzco, no sé si habrá algún otro pensador, filósofo o etólogo que habrá llegado a lo mismo, pero yo llego desde mi experiencia personal, ¿no? Hay, además allá de la indefensión aprendida, hay una inexpresión aprendida, que es haber aprendido a no expresar con el cuerpo lo que en realidad
todo mi ser está queriendo hacer. Esa creo que es una de las primeras cosas que hay que rehabilitar en un caballo que comience a tener problemas, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé si alguien tiene preguntas o lo que sea, están súper Mira, invitados, ¿eh? mira, mira que desde ahí me causa curiosidad un poco en esa construcción del vínculo. Danos un poco de qué aprendiste también desde esa parte de la equinoterapia o la hipoterapia, al observar ese vínculo que se generaba de forma, no sé si similar o diferente desde ahí, nos puedes aportar? Bueno, muy linda pregunta. Eh, a mí la quinoterapia me encanta, obviamente cuando está bien hecha y está hecha a veces por profesionales o a veces por gente que se está comenzando a formar, pero que tiene muy buen corazón, muy buena sensibilidad y que no utiliza el caballo simplemente como una herramienta y punto, se acabó, ¿no? Hay gente que yo quiero mucho y con la cual me encanta, que igual habla de la palabra herramienta, pero me estoy refiriendo a cuando el caballo se convierte en una cosa. Cuando el caballo se convierte en una cosa que uso y después desecho, no me gusta. Ahora, la quinoterapia bien entendida, donde el caballo es tenido en cuenta y donde hay una relación, me gusta mucho más. En particular te voy a nombrar un caso que a mí dos cosas que a mí me marcaron mucho dentro de las terapias con caballos, de la quinoterapia, y que siempre las cito. Una es que estando una vez en España me invitan a participar de una sesión de terapia con caballos para personas con discapacidades muy profundas. Todos estaban en silla de ruedas, todos tenían algún también problema de desarrollo mental, y todos estaban incapacitados de moverse, digamos, personas con discapacidades realmente muy pronunciadas, ¿no? Y a mí me invitan a participar de la terapia y a sumarme como un discapacitado más. Ahí la veo a Carolina ahora. Entonces me invitan a sumarme con un discapacitado más. Me pongo en el lugar y al caballo que van a hacer participar de la terapia, era un caballo que estaba en un hípico encerrado 24 horas prácticamente en un 3x3 y, y el cual supuestamente era un caballo muy agresivo y era un caballo que, perdón, que ahí va, era un caballo muy agresivo y que lo iba a patear a todos. Cuando la persona que va a organizar el taller, dice, vamos a trabajar con este caballo, la dueña del caballo le dice, cuidado porque es un caballo muy peligroso. ¿Qué es lo que pasó? La persona insiste con trabajar con este caballo y nos ponen a todos, las personas con silla de ruedas y a mí sentado en una silla común, en la pista y sueltan al caballo. Ver cómo ese caballo iba descubriendo a su tiempo a cada una de las personas, cómo iban interactuando entre los dos, y cómo el caballo comenzó a moverse. Todos los que saben de caballos saben que para el caballo no es tan cómodo moverse hacia atrás. Bueno, ver cómo ese caballo que supuestamente era tan salvaje, eh, iba marcha atrás, esquivando las sillas para no tocar ninguna y ser lo más delicado posible, y ver cómo se exploraban entre los caballos y los niños, realmente fue muy enriquecedor. Pero hubo un niño en particular del cual yo no me voy a olvidar en mi vida. Y es un chico en el cual él visualmente te podía ver, digamos, los nervios visuales veían perfectamente, pero él se relacionaba con el mundo a través de las manos, tal cual como si fuera no vidente. Entonces te puede ver, pero al mundo él interactuaba con las manos. Y él comienza a tocar al caballo, y en ese tacto yo veo que no había un humano tocando un caballo o un caballo tocando un humano, sino que había dos seres, dos cuerpos explorándose mutuamente a través del tacto. Fue tan lindo verlo que a partir de ahí yo en todos mis cursos de masaje y en mi formación profesional también empiezo a utilizar el concepto de aprender a tocar cual si ningún otro sentido existiera, ¿no? Eh, realmente fue muy lindo. Cuando termina la actividad, los encargados de la actividad me preguntan qué me pareció, y a lo que yo le dijo, a lo que yo le respondo es, me pareció espectacular, porque realmente, y esto lo digo como terapeuta de caballos, no sé para quién fue la terapia. No sé si fue para los humanos o fue para el caballo, porque creo que los dos realmente salieron muy beneficiados de esta interacción. Entonces yo creo que en la quinoterapia lo que a mí me gusta, lo que a mí me marca es cuando nosotros ponemos el punto en el encuentro entre la persona y el caballo y que sea un encuentro en el cual los dos realmente salgan como un beneficio. Ahora, hay veces en las cuales
voy a disponer del caballo para que la persona pueda montarse y pueda recibir el estímulo de cómo se mueve el cuerpo, los patrones de movimiento de la cintura escapular del caballo, que se transmitan digamos, al humano. Entonces, de alguna manera, en ese momento estamos, si se quiere, usando o aprovechándonos de las virtudes que nos da el caballo. ¿Cómo equilibrar eso? Bueno, sería muy interesante enseñarle a las personas con discapacidad a realizar un masaje para que cuando se baja del caballo, también pueda él devolverle al caballo algo de lo que el caballo le dio. Aliviarlo del esfuerzo, por ejemplo, que fue llevar su cuerpo. Y además esto es muy interesante porque saca a la persona con discapacidad del lugar de víctima, y yo siempre soy el que recibo la terapia, y le da la oportunidad de empoderarse y ponerse también como terapeuta. Yo no solamente mi caballo es mi terapeuta y me ayuda a sentir un estímulo en mi cuerpo que a mí me permite caminar mejor, sino que yo también después me convierto en terapeuta de mi caballo y le hago un masaje que le devuelve un alivio para agradecerle también digamos, el trabajo que hicimos juntos, lo cual es mucho más interesante que darle una zanahoria al final. Entonces, de esta manera yo pienso el vínculo, ¿no? Digamos, cómo nos unimos a los caballos o cómo nos relacionamos tratando de buscar un equilibrio, ¿sí? Tratando de buscar. A ver, yo tengo un caballo que lo voy a tener para quinoterapia. Bueno, está bien, perfecto. Pero fíjate de qué manera puedes equilibrar las cosas. No lo uses como una herramienta que se usa, lo traigo, lo pongo y después me lo llevo e ignoro el registro de que es un servicio. El vínculo tiene que ser equilibrado, lo más posible. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso es algo dentro de las equinoterapias que a mí me interesa mucho, ¿no? Hay por ahí que puso dar y recibir, sí, tal cual es la idea. Es no quitar, quitar y no dar nada acá. ¿No? Los vínculos, para ser saludables, tienen que ser equilibrados. Yo obtengo algo de vos y yo te tengo que dar algo a vos también. De esa manera los dos empezamos a disfrutar de compartir un espacio. Bien. Cuéntanos para ti un poco cuál sería la diferencia en la construcción del vínculo, sea pie a tierra versus el estar montado. Perfecto, súper bien. Bueno, a ver, hay una base que es común, independientemente si yo estoy pie a tierra o estoy digamos, montado. ¿Por qué? Porque en realidad yo no quiero decir que pie a tierra todo es genial y montado todo está mal. Hay personas que a lo mejor tienen otra postura diferente y dicen que los caballos no hay que montarlos para nada y demás. Yo respeto todo lo que venga en pos de cuidar a los caballos y respetarlos, me parece. Ahora, lo que yo tengo que tener en cuenta es que tengo un ser vivo enfrente con tiempos, digamos, con tiempos, con procesos y demás, independientemente si yo estoy arriba o estoy abajo. Ahora, ¿en qué se van a diferenciar concretamente el hecho de estar arriba del caballo de estar abajo? En que la comunicación cuerpo a cuerpo va a ser fundamental. Todo lo que a mí me pase emocionalmente, el caballo lo va a sentir, pero perfectamente bien. Todo lo que me pase a mí con mi equilibrio corporal, el caballo lo va a sentir perfectamente bien. Si yo peso 100 kilos, no va a ser lo mismo que si peso 80, no va a ser lo mismo que si peso 60, o si a lo mejor peso 40. Son todos detalles que hay que ir teniendo en cuenta. Y lo principal que va a pasar cuando yo estoy montado y cuando yo estoy trabajando pie a tierra, es que si las cosas se hicieron bien pie a tierra, si las cosas se hicieron bien pie a tierra, y yo tengo con el caballo una confianza corporal, por la cual puedo pasar por arriba, por abajo, entre las piernas, tocarlo por donde sea, y realmente el caballo no es que está desensibilizado y se la aguanta, sino que realmente disfruta de mi tacto y no tiene problema de que yo le pase por abajo o le pase por arriba. Entonces, si las cosas las hice bien, la única diferencia que voy a tener es que cuando yo estoy arriba, tengo que tener mucho cuidado con lo siguiente. A mí estas charlas me gusta que sean como más simplonas, más en lo que uno puede llegar desde el sentido común. Pero lo que también podemos aprovechar para ponernos un poquito más técnicos, es que yo tengo que tener en cuenta que cuando yo estoy hablando con un ser vivo, no solamente estoy hablando con un animalito que a mí me gustó, sino que estoy hablando con un ser viviente en toda la condición de la palabra. Y este ser viviente también va a tener un sistema nervioso. Y este sistema nervioso que va a gobernar su cuerpo también va a tener, al igual que el humano,
la condición de sistema nervioso autónomo y sus divisiones simpático y parasimpático. Sin detenernos demasiado en cosas técnicas, el sistema nervioso simpático es todo aquel que se encarga de regular dentro del organismo lo que me prepara para la huida, ¿sí? Para la supervivencia. Y el sistema nervioso parasimpático me va a ayudar a regular el organismo y prepararlo para la relajación. Esto que estoy diciendo lo estoy simplificando un montón, pero es para que se entienda la idea. Lo que yo tengo que tener en cuenta es que cuando yo estoy trabajando con un caballo paralelo a la columna, por el lugar que ocupa mi peso y sobre todo por los estímulos que yo voy haciendo, puedo llegar a estar estimulando de más el sistema nervioso simpático. Entonces, puedo, con un mal manejo o con una insensibilidad a la hora de montar el caballo, despertar sus mecanismos de huida. Y lo primero que va a hacer el caballo cuando su huida esté despierta es tratar de deshacerse del estorbo que yo tengo arriba. Entonces, yo creo que la principal diferencia de cuando yo construyo un vínculo es el conocimiento de cómo funciona el cuerpo del caballo y saber los efectos que puede llegar a tener en el caballo, físicos, emocionales y si se quiere hasta espirituales, de tener una persona arriba. ¿Se ha llegado a construir con ese caballo un vínculo equilibrado para que el caballo me pueda recibir sobre su lomo sin que se le despierte naturalmente la necesidad de huir de esa situación? ¿Me estoy aprovechando de que yo le enseñé al caballo a que no expresara con su cuerpo lo que quiere y entonces acepta que lo monte? ¿O realmente es un caballo que puedo montarlo y no tiene realmente mucho problema? Entonces, yo en lo personal no soy un buen jinete, ¿eh? No, yo no doy ni clases de equitación ni nada. Como te digo, yo aprendí a andar a caballo en el campo, arriendo vacas, tengo muy poca técnica. Lo que sí tengo es una muy buena conexión con el cuerpo del otro por todos los años que hice otras actividades relacionadas con el cuerpo. Entonces sí tengo mucha sensibilidad a lo que le está pasando al cuerpo del cual yo estoy encima y tengo mucha sensibilidad en cómo yo con mi cuerpo transmito lo que le quiero transmitir al caballo. Entonces yo creo que cuando yo lo voy a montar, tengo que crecer en conocimientos de mi cuerpo, del cuerpo del caballo, y empezar a pensar que yo estoy sobre un ser vivo en todas sus dimensiones. Tener en cuenta qué es lo que pasa a nivel sistema nervioso y sobre todo sistema nervioso autónomo con sus divisiones es muy interesante y es muy importante tener en cuenta. Eso, cuando yo estoy pie a tierra, si estoy haciendo un muy buen trabajo pie a tierra, también lo tengo que tener en cuenta, pero de última tengo un permiso un poquito más, me puedo dar algunos permisos más porque no estoy comprimiendo, ¿sí?, los centros laterales a la columna que tienen que ver con el sistema nervioso simpático del caballo. Esa es una diferencia, por ejemplo, que yo te cuento. Ok, Francisco, desde ahí entonces, ¿qué te surge cuando te digo de cómo definirías tú las conexiones equinas? Como una pregunta no escuché muy bien. Desde ese aspecto, ¿cómo definirías tú las conexiones equinas? ¿Conexiones equinas a qué te refieres? Perdón. A lo que sea para ti. Bien, bueno, buenísimo. Gracias por la libertad en la pregunta. Yo creo que nosotros tenemos que comprender que la relación que tienen los caballos entre ellos, cuando el humano no está en el medio, realmente son relaciones muy equilibradas, son relaciones muy saludables, porque el caballo está haciendo lo que nació para hacer. Incluso cuando a veces hay pequeñas discusiones o grandes discusiones entre ellos, no hay realmente una agresividad, no hay de hecho, bueno, los etólogos que estudian esto, yo no me siento para nada etólogo, yo me siento más, sí es verdad que he hecho muchas observaciones para llegar a mi método de trabajo, pero no me siento para nada etólogo y definitivamente no soy un etólogo diplomado, entonces no hablo desde la etología, pero en la observación y cuando uno tiene la oportunidad de ir a observar manadas que se comportan de un estado más parecido al salvaje, observa que hay muchas conductas relacionadas a la agresividad que desaparece. Y en ese estado de tranquilidad y armonía que convive la banda de caballos, se produce una conexión muy profunda entre ellos. Prácticamente que
sienten lo que piensan los otros, comparten las emociones con los otros, y es una conexión de manada muy profunda. Ahora, esto yo quiero que se entienda, no responde a una cuestión mágica, porque nosotros los seres humanos, de alguna manera u otra, siempre nos buscamos, nos las ingeniamos para estar en el medio del ombligo del mundo, ¿no? O el caballo o es nuestro esclavo o es nuestro maestro. Y la verdad que el caballo no está acá ni para ser nuestro esclavo ni para ser nuestro maestro. El caballo está acá como especie caballo y punto, se acabó. Nosotros podemos aprender mucho de los caballos y de hecho estar al nivel de poder comunicarme con un caballo requiere un aprendizaje personal muy grande y desde ahí puedo decir si quiero que el caballo fue el que me enseñó, el que me guió y de alguna manera le puedo dar el título de maestro. Lo importante es entender que el caballo no está acá para mí que soy humano. El caballo está acá porque es caballo. Entonces, cuando vamos a hablar de conexiones equinas, en primer lugar tenemos que hablar de cómo son las conexiones entre ellos. Y las conexiones entre ellos no están dadas como una magia. Ay, sienten lo que sienten los otros miembros de la manada porque son seres espirituales y mágicos. Puede ser, pero en parte también tiene que ver con un desarrollo evolutivo que hace que sean más propicios para sobrevivir como herbívoros sin cuernos. Un herbívoro que no tiene cuernos no está preparado para enfrentar a los depredadores cara a cara, sino que quiere huir de los depredadores. Entonces, eso ha dotado de 40 millones, no sé cuánto, digamos, porque siempre hay discusiones entre los ecólogos que dice 40, que dice 50, y muchas versiones en el medio, pero lo importante es que ha dotado durante muchos años de evolución al caballo de una capacidad sensorial y de un centro cerebral límbico que tiene que ver con las emociones profundamente desarrollado. Entonces el caballo está muy capacitado para sentir las emociones de toda su manada con mucha sutileza, porque eso le sirve para sobrevivir. Porque cuando uno se asusta, nos asustamos todos y salimos corriendo todos. Y cuando aquel en el cual ponemos la confianza se tranquiliza y se relaja, nos relajamos todos. Entonces, es importante entender de que las emociones en el mundo natural no son para que vayamos juntos a ver una telenovela, sino que son para que se proteja la vida, para mejorar incluso hasta las condiciones de la homeostasis, ¿sí? Entonces, lo importante es entender que en el caballo el desarrollo amplio que tiene de las emociones y de la percepción del entorno y de lo que pasa en mi manada tiene que ver con la necesidad para la vida. Entonces, cuando hablamos de conexiones equinas puramente entre ellos y en una manada libre, las conexiones son terriblemente profundas y terriblemente sutiles. Entonces, luego nosotros como humanos, al recibir un caballo en un entorno doméstico, tenemos que darnos cuenta de que lo primero que tenemos que hacer para relacionarnos con ese caballo es tratar de sacar tanta teoría del medio y dejar también hablar un poco el corazón. Y volver a recuperar, como te decía al principio, esa sensibilidad que tenemos los que descubrimos a los caballos de chiquitos y que los mirábamos y nos encantaban. ¿A cuántas veces hemos visto? Yo ayer, por ejemplo, terminé de dar un curso específico en vínculo por caballo, ¿no? Son cosas que los adultos analizamos y los adultos, yo hablo desde mi experiencia para contribuirte a algunos datos que te pueden ayudar, pero ¿cuántas veces nos ha pasado los que estamos entre caballos que sabemos que hay un caballo que se tilda normalmente de peligroso y de golpe un niño se escapó y cuando te descuidaste está en los pies del caballo y no hay ningún problema de nada? Esto surge también un poco naturalmente. Hay una capacidad que está en el ser humano también, de sentir cómo se siente emocionalmente la interacción con el otro, cómo se siente desde la sutileza. Entonces, tenemos que tratar de recuperar lo que es natural para el caballo y es natural para el humano. No es la técnica te va a ayudar, te va a dar un soporte, te va a ayudar a resolver situaciones, pero no es la técnica, sino es muchas veces la simpleza, ¿no? El olvidarse de tanta complicación e ir hacia el caballo con un corazón desnudo. Cuando vos empezás a hacer eso, empezás a descubrir un poquito cuán profunda puede llegar a ser la conexión con un equipo, ¿no? Entonces, me parece que un poquito ahí te voy respondiendo qué es lo que es para mí una conexión equina, ¿no? Es volver a esa conexión pura y un enriquecimiento para nosotros también de conectarme con alguien que evolucionó para ser hipersensible a las emociones, a los estados de ánimo y a todo lo que pasa en mi entorno, ¿no?
Ok, genial, Francisco. Antes de darles las palabras a las personas, sé que hay muchas preguntas. Quiero que nos cuentes un poco de qué forma estás trabajando ahorita, si estás dictando cursos en línea, si ya arrancaste algún tipo de actividades para que nos invites y nos cuentes en dónde también podemos tener acceso a esos cursos. Bueno, ahorita en este momento nosotros en Argentina estamos en cuarentena, con lo cual la verdad es que estamos esperen que voy a ver si puedo cazar los perros porque ahora yo ni mismo escucho, ¿eh? Pero dame un segundo. Bien, ahí estamos. Acá tengo una fiera salvaje que está conmigo también, os voy a presentar. Bueno, entonces les contaba, perdón por la interrupción. Ahorita nosotros seguimos de cuarentena. Habitualmente yo lo que hago es hacer por año 2 o 3 viajes largos. Por largos me refiero a estos viajes que uno hace de 15, 20 días, eh, que por lo general he tenido la oportunidad que sean más que nada a México, España o algún otro lugar de Europa. Y si no, hago todo el tiempo viajes cortitos dentro de lo que es mi país, Argentina, ¿no? O los países vecinos, Uruguay, Chile, Bolivia, etc. Actualmente la verdad es que estoy trabajando más que nada online porque salvo con los caballos que tengo acá contacto en mi ciudad, estoy un poco, ¿cómo se llama? Inhabilitado a viajar. Pero lo que me ha dado una oportunidad muy linda esto online, que yo la verdad es que no me animaba a hacerlo al principio porque me sonaba raro dar un curso de caballos online, a nosotros nos gusta estar, tocar a los caballos, mostrar, eh, es que me ha permitido hacer un desarrollo muy amplio de toda la parte teórica. Y la verdad es que como yo fui creando mi propio método sobre la marcha, si bien yo he ido aprendiendo de distintas personas y he sumado distintas cosas, mi método es muy personal. Entonces esto me permite hacer una muy buena introducción teórica sin que la persona se distraiga porque se quiere ir con los caballos, ¿no? Entonces al final resultó bueno esto de hacer opciones online. Los estoy publicando, actualmente estoy dando 2 cursos, en este momento estoy dando uno que es los 7 pasos del ritual de intimidad, que en realidad no es que haya un ritual de intimidad que hay que hacerlo así, pero es una forma pedagógica en la cual yo comparto muchos de los detalles que yo tengo en cuenta cuando tengo que acercarme a un caballo desde un modo terapéutico, para que el caballo pueda resignificar la relación con el humano. Entonces, ese es un curso de los 7 rituales perdón, los 7 pasos del ritual de intimidad. Y ahora voy a comenzar, muy probablemente la próxima semana, con otro curso totalmente diferente que tiene que ver con estiramiento muscular, con toda la teoría de lo que hay con el estiramiento muscular. Dentro del mundo del masaje, de hecho, dentro de poco vamos a estar con otra charla con vos, centrada en las terapias manuales, pero dentro del mundo del masaje, yo creo que una de las cosas más peligrosas son los estiramientos, porque la gente los hace a veces a destiempo, los hace con algunos desconocimientos y un estiramiento mal hecho puede llegar a lastimar. Y sin embargo, cuando uno se mete en YouTube o en algunos de estos lugares, muchas veces los estiramientos se muestran y no se explica realmente lo que está pasando. ¿Qué pasa con un músculo? ¿Cómo recibe la tensión un músculo? ¿Cómo la recibe un tendón? ¿Cómo se trabajan los diferentes tipos de articulaciones? ¿Cómo son las articulaciones? Entonces, voy a estar dando próximamente un curso que es más técnico y que se refiere a todo lo que tiene que ver con estiramiento muscular. Es la teoría detrás del estiramiento muscular, para que después uno retome los estiramientos que siempre hace o pueda mirar tranquilamente cualquier video en YouTube, pero ya con los conceptos teóricos aprendidos es mucho más fácil aplicarlos sin problemas, ¿no? Y lo anuncio por las redes, ¿no? Por Facebook, por Instagram. Me pueden seguir buscar como Hermanos Caballos, Francisco Aguilar Hermanos Caballos. Quien me busque por Facebook, busquen por favor Francisco Aguilar Hermanos Caballos página. Ahí pueden dar me gusta y estamos en contacto, porque el límite de 5.000 amistades hace que no pueda recibir más solicitud de amistad y tengo una cola larguísima que están esperando que los acepte. Así que no es que si me mandan una solicitud de amistad, no es que quiero ser descortés, sino aceptarlos, es que tenemos ese límite de 5.000. Por eso los invito a o buscarme en Instagram como Francisco Aguilar Hermanos Caballos o en Facebook como Francisco Aguilar Hermanos Caballos página. Ok, Francisco, muchas gracias. Ahora vamos a
a interactuar acá con las personas que se encuentren. Si tiene alguien algún comentario, una pregunta, los invito a que activen su micrófono. Hola, Hola, Adelante, Mariana. hola, buenos días. buenos No sé si días. puedo hago la pregunta ahora sin molestar ahí acá a Alejandro que está regulando todo. No, tranquila, ya es el tiempo de que todos puedan participar. Ok, Un gusto gracias. verte. Bueno, un gusto conocerte, Francisco. La verdad es que yo te contaba, Alejandro, que te venía mirando sobre todo esta parte que a mí me resulta coherente en mi manera de pensar, esta cuestión de cómo ellos no nos necesitan para nada, y esta manía del ser humano de transformar, viste, las cosas en algo, esto que vos decías, o en magia o en herramienta. Eh, y mi pregunta, en función a esto, que fue lo que me llamó la atención de lo que contabas, es mm, cuando vos estás con grupos de personas, no sé exactamente cómo es digamos, cómo funcionan esos grupos, pero mi pregunta puntual es, eh, ¿cuánto de lo que vos conocés de biomecánica, de masajes, digamos, de lo teórico etológico sobre el caballo, lo pones en juego? ¿Qué parte de todo eso es lo que pones en juego cuando quizás la gente que se te está acercando en ese momento necesita como determinados tiempos para poner su energía al nivel de la energía que el caballo necesita para poder trabajar tranquilo? O sea, ¿cuánto es lo que vos esperás? Cuando es No, grupal, digo, ¿no? no termino de entender la pregunta final, el cierre. La pregunta final ¿Cómo? sí. Cuando vos tenés un No, grupo sí, variopinto, ¿viste? Un grupo sí. en donde hay gente de determinadas características de personalidad, y quizás no todo el mundo, no sé si te pasa, o sea, no sé si esto te pasa, no todo el mundo sabe exactamente a lo que finalmente va. O sea, si Perfecto, sí, tu te grupo entiendo. está absolutamente, sabe Sí. perfectamente a lo que va, o si de repente hay muchísima gente que va y no sabe exactamente cuáles No, son sus... la mayoría de las personas no, cuando van a un curso mío, mira, hay por lo menos un 40% de las personas que me dicen, mira, vi una foto y me gustó y mire, no sea, no tengo la menor idea de qué hacer ni qué vengo. Y además es muy lógico, porque como yo no hago, no quiero nombrar a nadie en especial para no ser injusto, pero por ejemplo, ¿no? Ya lo nombramos antes. Hace muchos años que los chicos Scarpati están haciendo mucha difusión del método de Doma India Scarpati. Entonces, cuando tienen personas que se han formado, yo no, digo, personas que se han formado mucho con ellos y que han hecho sus niveles y demás, y esas personas dicen, yo trabajo bajo la línea de la Doma India Scarpati, la gente ya sabe a qué se está refiriendo, porque ya a esta altura son personas muy conocidas que tienen mucha trayectoria, ¿no? Cuando yo digo soy terapeuta de caballos, abro una puerta tan grande que la gente no tiene la más pálida idea de qué es exactamente qué es lo que yo hago y lo que no hago. Entonces, la verdad es que al curso vienen personas que la verdad es que muchas veces no saben a qué van a venir. En esto juega mucho cómo trabaja cada uno. Yo en lo personal, desde los 18 años, que a otros niveles, en otras actividades, yo me dedico a la docencia. Entonces uno ya tiene una historia previa muy grande de cómo trabajar con distintos grupos. Y por otro lado, yo tengo un recorrido caminado en la vida que me hace sentir que no voy a resolver todos los problemas. Yo hay muchas cosas que no sé de caballos. Como te decía, yo no soy un gran jinete, yo no te voy a enseñar a montar. Te puedo dar una opinión de cómo estás moviendo el cuerpo, pero la verdad es que parece que hay gente con la que sabe. Entonces, como yo tengo muy claro que hay muchas cosas que no sé, una de las primeras cosas que hago cuando comienzo con un grupo es decirles, esto es lo que yo tengo para ofrecer. Y dejarles muy claro en la primera media hora, en la primera hora de curso, qué es lo que voy a compartir y de qué se trata esto. Y la verdad es que en eso sí soy muy firme, muy
bueno, no me quiero extender, pero para mí la firmeza y la agresión son dos cosas distintas. Con la mejor intención y suavidad del mundo, es como que yo digo, esta es mi contribución, esta es mi piecita del rompecabezas en la vida del caballo y en la vida de un humano que se quiere relacionar con un caballo. Trabajar el vínculo, o trabajar los masajes, o trabajar cómo aprenden los caballos. Yo te vengo a compartir eso. Entonces, cuando uno de entrada es muy claro con las personas, eso ordena al grupo, ¿no? Entonces el grupo comienza a darse cuenta en el trayecto que vamos armando la reunión, o que vamos armando el grupo, la experiencia en grupo, la gente sola se va ubicando y se va sacando de encima las expectativas con las que vino, o las ansiedades y demás, ¿no? Pero va mucho en el manejo del grupo que uno tiene. Yo creo que tiene que haber un compromiso del alumno de aprender de las personas. A esto me refiero. Hay muchas personas que son excelentes con los caballos, excelentes, que me saco el sombrero. A lo mejor no tienen tanto recorrido enseñando lo que hacen. Hay mucha gente que son tapados, que son espectaculares trabajando con caballos, pero es que no se dedican a enseñar. En mi caso, yo desde los 18 años, tengo 43, me dedico a la docencia. Entonces a mí me gusta enseñar, y hace mucho tiempo que vengo trabajando con grupos humanos. Entonces, cuando yo armo un grupo que viene a un curso de caballos, una de las primeras cosas que hago es esto que vos me decís muy bien. Ordeno al grupo, les propongo qué es lo que vamos a hacer estos días, y los invito a recorrer un camino específico en el cual hay tiempos específicos y hay espacios específicos. Entonces, como que la gente muy rápido se ordena y no hay problema. Eh, y entonces, bueno, los voy introduciendo de a poco en todas estas herramientas que yo les voy diciendo, ¿no? Pero hay una cosa que quiero que quede clara, voy a aprovechar tu pregunta para aclararlo, ¿no? Yo les hablo del ideal, ¿no?, que uno tiene cuando trabaja como terapeuta, de decir, bueno, todas estas son las cosas que se tienen en cuenta y demás. Yo con mis caballos introduzco un concepto que para mí es custodio de libertad. ¿Esto qué quiere decir? Custodio de libertad, un beso Marta, que se tiene que ir. Custodio de libertad quiere decir que yo con mis caballos, personalmente con mis caballos, lo único que hago es pagarles un lugar para que ellos sean caballos. Y viven en un montón de hectáreas y hacen vida de caballos. A veces pasan 5 meses que ni los veo. Porque hacen vida de caballos. Entonces yo me considero custodio de libertad de mis caballos. Yo pongo un esfuerzo, un dinero, un tiempo para que mis caballos sean libres. Ahora, cualquier persona que me pregunte, para vos, ¿qué sería lo ideal para hacer con caballos? Yo invito a que vea eso. Pero después, como terapeuta, voy a estar tratando de asistir y crear pequeños puentes de encuentro entre la mirada del caballo y la mirada del humano en cualquiera de las situaciones. Porque yo muchas veces estoy en ámbitos que no tienen nada que ver conmigo. Me ha tocado asistir a aras de polo, me ha tocado asistir a personas que tienen caballos de salto, caballos deportivos, caballos de entrenamiento, caballos de trabajo. Son espacios en los cuales no son mis especialidades, y simplemente me limito a veces a analizar toda la situación y a darle 2 o 3 consejos, decir, mira, podrías hacer esto, podrías hacer aquello, pero realmente tampoco es que yo quiero cambiarle la cabeza a full a toda la gente, sino ir generando pequeños puntos de encuentro entre la mirada del caballo y la mirada del humano, ¿no? Entonces, es uno el que se tiene también que amoldar a cada situación. Cuando yo tengo un grupo a mi cargo, yo lo llevo porque yo guío. Pero cuando yo me tengo que ir a visitar a una persona que me llama para que vaya como terapeuta, yo me amoldo a la situación de esa persona y de ese caballo, y trato de acompañar desde lo mínimo posible. Ok, te agradezco muchísimo, ¿eh? Contestaste mi pregunta y te lo agradezco. Dale, de nada. Muy amable. Ok, le vamos a dar la palabra a Melanie. Adelante, Melanie. Hola, buenas Hola, Melanie. tardes. Hola, Francisco, un gusto. Soy Melanie Álvarez desde México. Sí. Y yo tengo una duda. Pues con toda tu experiencia en el transcurso de estos años, ¿te ha tocado ver personas que tengan pues su caballo y no puedan hacer algún vínculo? ¿Eso sí puede llegar a existir, a pasar o no? Bien, vos estás diciendo algo muy interesante. Esperen que tengo... Perdón, yo estoy tironeando acá porque tengo al cachorrón este que me está volviendo loco, ¿no? Porque me deja hablar. Bien, cuando... Hay una realidad que es muy interesante, está muy bueno lo que vos me estás preguntando. Y muchas veces lo que tiene que ver es con cuál es la expectativa del humano.
Bien, cuando yo sigo ciertas normas, cuando yo sigo ciertas reglas que tienen que ver con tener en cuenta al otro, con escuchar sus tiempos, con conocer su naturaleza y demás, lo que yo propongo es que la persona y el caballo lleguen a tener un vínculo equilibrado y saludable. Después, cuán íntimo va a ser esa relación depende mucho de persona a persona. Es lo mismo que cuando uno conoce a otro ser humano. Yo conozco a otro ser humano, yo me puedo llevar muy bien con todos, pero muy pocos de esas personas con las cuales yo me voy a llevar muy bien, entonces realmente voy a construir una amistad muy profunda. Y después esa amistad se va a continuar en el tiempo y cada vez se va a ir fortaleciendo más. O es lo mismo en otro ambiente que elegir una pareja. Yo a lo mejor elijo una persona como pareja y puedo tener muchas expectativas de lo que puede pasar con esa relación, y a lo mejor después, en el andar de la relación misma, me termino alejando de esa persona. Y no necesariamente porque me lleve mal, a veces simplemente la cosa no tiene que ir. Y con los caballos pasa lo mismo. Nosotros nos enamoramos de un caballo, tenemos un caballo y queremos que ese sea el caballo especial de nuestra vida y demás. A veces pasa y a veces puede no pasar. Sí, a mí me ha pasado algunas veces de cruzarme con personas que... Ay, se tropezó mi hijo, perdón. Eh, digamos, me ha pasado de conocer personas, y de hecho me ha pasado con personas que saben mucho de caballos y que se llevan bien con su caballo, tienen un vínculo equilibrado, pero no logran tener un vínculo súper íntimo con ese caballo. Y es cuestión de piel. Eso es exactamente igual que los humanos. Yo me llevo bien prácticamente con todos los caballos que conozco, sin embargo tengo muy pocos caballos en los cuales yo podría decir, está mal dicho porque es una palabra humana, pero podría decir que tengo una relación de amistad, que cuando me ven se alegran, que vienen corriendo, que me saludan y que tenemos una relación muy íntima. Son pocos esos caballos en comparación de todos los caballos que yo voy viendo y construyendo vínculos, ¿no? Entonces, sí, me ha pasado. Me ha pasado y nada, es aceptar las limitaciones que tiene la misma vida, ¿no? La naturaleza de la vida. Hay una cuestión de piel, hay una química que va a hacer que con algunos nos llevemos íntimamente bien y con otros simplemente tengamos un vínculo muy equilibrado y un vínculo que funcione bien. Yo no enseño a tener un vínculo súper íntimo con el caballo, eso tiene que partir de corazón a corazón. Yo lo que enseño es a que eso se sostenga desde un vínculo equilibrado. Ya, ok. Muchísimas gracias, Francisco, por la información. Ok, le vamos a dar la palabra a Alejandra. Adelante, Alejandra. Hola, ¿sí me escuchan? Perfecto. Tengo problemitas con el audio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Yo trabajo con varios caballitos de escuela en el centro donde yo estoy. Hay uno en particular que es muy particular ella en sí mismo, divino, excelente maestro en la pista, pero tiene un genio muy especial. Cuando yo lo conocí, ya venía con Maña, es un caballito de 16 años, pero muy enérgico, y la directora, que es la dueña, me decía, conocelo y pasá tiempo con él y vas a ver que es maravilloso, Piquín, me decía. Bueno, le di vuelta, hasta que empecé a hacerle caso, me llegaba al hípico 2 horas antes, pasaba tiempo con él, empecé a entender qué días él tenía ganas de las clases, qué días no tenía. Entonces le buscaba la vuelta a la clase con los nenes y de repente hacemos pasitos en el campo, etcétera. Le buscaba la vuelta. Empecé a capitalizar las mañas que él tenía, que eso no sé si, a ver, a mí me dieron resultado y hacía unas clases espectaculares y muy divertidas. Pero con mis compañeras de trabajo no era lo mismo. Esas mañas que yo capitalizaba a mi favor y hacía clases divertidas, a mis compañeras no les resultaba tanto. Está bien que mis clases son iniciales, mucho juego, mucha cosa lúdica, nos divertimos mucho, las clases de mis compañeras son un poquito más avanzadas. A ver, es un caballo que, por ejemplo, cuando yo se lo presentaba a un nene, le decía, bueno, les presento, este es Piquín. Piquín es muy especial, le decía yo, es un caballito que tenemos que tener cuidado porque muerde, patea, escupe y guiña el ojo, le decía. Entonces eso ya hacía que el nene se empezara a reír y me decía, ¿cómo guiña el ojo? ¿Cómo escupe? Se olvidaba del otro, bueno. Con el tema de que pateaba, no sé por qué conmigo no lo hace, y con el tema de que muerde, yo empecé a hacer clases
por ejemplo, como de que jugara a la mancha. Yo sabía que él me seguía como para morderme y el nene pensaba que yo jugaba a la mancha con él. Cuando me tocaba, bien. Mis compañeros me decían, está bueno, tus clases son divinas, los nenes se divierten, los papás están fantásticos, pero con nosotros eso es un problema. Entonces teníamos esa discusión. Yo capitalizaba de repente las mañas de caballos a mi favor y hacía clases espectaculares, pero reconozco que a veces eso perjudicaba a mis compañeras. Entonces estábamos en eso de que cómo hacíamos, ¿entendés? Era un caballo, te digo, espectacular, es un caballo espectacular, un maestro en las pistas. De hecho es un caballo que se utiliza no solamente en clases convencionales, sino en monta terapéutica. Pero te digo, yo aprendí a conocerlo, me pasaba horas con él, sabía qué día estaba de humor, qué día no estaba de humor. El día que él no estaba de humor, mis clases eran fuera del piquete, fuera de la pista. Íbamos al campito, hacíamos un recorrido, hacíamos ejercicio mientras caminábamos, entonces él como que lo sacaba de contexto. Pero tenía eso, o sea, yo capitalizaba sus cosas, entonces teníamos Bien, eso, no saber si estaba bien o mal lo que yo hacía. perfecto. Y la pregunta es, Si estaba bien que yo capitalizara sus mañas, perfecto, sus formas, a mí, pobre, mis compañeras no le sabían buscar la vuelta, de repente se terminaban enojando con él y él, sí, te te digo entiendo. que se ponía de cola y les revoleaba patadas, ¿entendés? Sí, Cuando te él se entiendo, te encapsulaba, entiendo, te cosa entiendo. que conmigo En no la- hacía. sí, en lo personal, primero te felicito que vos pudiste resolver el problema, no, por lo menos que te funcione para vos, eso la verdad que te lo felicito. En De lo hecho lo personal, manejaba con la voz, ¿eh? Yo siempre lo manejé con bien, la voz, no súper bien. necesitaba ni fusta, ni látigo, ni nada. En lo personal mío, ustedes van a ver en imágenes, en fotos, si quienes hayan participado de un curso conmigo o que en algún momento vayan a hacerlo, van a ver que yo tengo una relación muy física con el caballo. Yo realmente siento que el caballo tiene que tener una confianza conmigo total y absoluta. ¿Sí? Si yo me tengo que poder montar a vos, vos tenés que poder venir, jugar con mi oreja, olfatear, no sé qué más. Yo, en lo personal, los caballos, les enseño a que no se puede morder, no se puede patear y no se puede pechear. Pechear me refiero cuando vienen y se te ponen encima, ¿no? Son Sí, tres sí, sí. cosas que yo los organizo a los caballos y a mí me ayuda mucho para que el caballo después tenga un vínculo saludable y equilibrado con cualquier humano que le toque. Ahora, esto tiene que ver, hay que ver cómo tu caballo llegó a construir esto, ¿sí? Porque hay dos grandes posibilidades, a que sea Claro, juego, realmente sea juego, o a que sea conductas que en realidad son expresiones corporales que le ayudan a manejar un estado de estrés, de ansiedad, ¿no? Y a veces también puede pasar con que sea un caballo que en su momento sintió mucho miedo de cómo se construyó con él la relación del humano y aprendió a tener límites desde ese lugar, ¿no? Son muchas opciones que pueden estar pasando. Yo creo que lo ideal sería buscar un espacio diferente al de las clases, un espacio diferente al de las clases, para hacer un trabajo concreto de la mordida, hacer un trabajo concreto de la patada y hacer un trabajo concreto de la confianza con el cuerpo, con el cual el caballo se te pone encima. Eh, la verdad que se extiende mucho ahora, ¿no? Son conceptos que se extienden mucho como para hacerlo ahora en una masterclass, pero sí, digamos, sí. lo que yo te puedo decir es que yo en lo personal invierto mucho, no mucho tiempo, sino que desde el principio del caballo le quede claro que hay tres cosas que no puede hacer. No me puede atropellar, no me puede patear y no me puede morder. Fuera de eso, confianza total y absoluta. Pero esas son tres cosas que yo sí le voy a enseñar a que no las haga. ¿Y cómo lo voy a enseñar? Te pongo un ejemplo muy, muy chiquito. El potrillo nace y tiene un registro corporal, probablemente no racional, pero sí corporal, de esa unión del cuerpo de la madre, ¿no? Y además nace y se mete dentro de las patas de la madre para tomar la teta. El problema es que cuando muerde, obviamente duele, y las yeguas cuando enseñan a que el potrillo no muerda, no le dicen, no, lo que pasa es que me dolió, le ponen unas caras Claro. y más o menos te voy a arrancar la cabeza. Entonces, el potrillo se asusta un poco y después eh, va y empieza a buscar y empieza con los labios y de vuelta y empieza a juguetear con la teta y empieza a tomar y dice, che, pero estaba todo bien.
y entonces vuelve a morder, y en el momento que exacto en el que volvieron a morder, no antes, no después, la yegua vuelve a reaccionar, y al caballo le empieza a quedar claro que no es el vínculo con la madre lo que se acaba de romper, sino que en concreto eso es lo que no tengo que hacer. Entonces, chau Anita Basualdo que se va. Entonces, es muy importante tener una muy buena relación con tu caballo y aprender a ser muy firme cuando le decimos que no, y a tener un timing exquisito. Esperá que papi está hablando con y a tener un timing exquisito con eso, ¿no? Les voy a ver si puedo subir dentro de poco, voy a estar preparando unos videos con varios temas que los voy a subir a mi canal de YouTube, y voy a hacer uno en particular de cómo yo trabajo con el tema de la mordida, ¿sí? Con el caballo que muerde. El tema que ¿Bien? este caballo, o sea, tenía 16 años, yo lo conocí hace 4, o sea que no hace mucho que lo estoy trabajando, Lo entonces podés ya educar venía igual, con esa maña. no importa. ¿No importa? Está bien. Aunque lleve toda la vida, si vos sos muy clara en el aquí y ahora, el caballo puede cambiar el chip. Claro. Igual revisando los dientes, ¿eh? Hay que revisar nuca y dientes, sí o sí. No, eso siempre, porque tienen un plan sanitario en el hípico donde una vez cada tanto viene la veterinaria y revisa todo lo que es muela, viene el dentista, viene el odontólogo, viene la veterinaria, hace control de anemia, hacen todo. Eso es un plan, tiene un plan sanitario, todos los caballos ahí en el lugar están muy cuidados en ese sentido. De hecho, cuando hay alguno que hace alguna cosa rara, lo primero que se hace es llamar a la veterinaria, que le mire la boca, porque si no está fastidioso por algún motivo, etcétera. Pero este era mañoso porque aparte, yo le decía malgeniudo, pero a ver, conmigo empezó a ser una maravilla, ese es el problema. Es tan buen maestro, porque si yo te lo mostré, es tan espectacular en la pista para mí. He enseñado tanto con él. Lo que pasa es que mis compañeras a veces, no sé, cuando están en la pista y quieren hacer tanda, si el que está arriba no lo domina bien en una clase más avanzada, capaz que va a morderle la cola al de adelante o a patear el de atrás. A ver, mis clases son personalizadas, eso hay una diferencia. Yo no estoy con 2 caballos, estoy con un solo caballo, son personalizadas. Hay que ver esa diferencia también. Súper. No quiero ser descortés para nada, te tomo todo lo que me estás diciendo, y si querés, Sí. después lo seguimos charlando y seguimos en Buenísimo, contacto. sí, perdonen Para todos porque me darle imagino. lugar a alguna otra persona Perfecto. o algo, pero no te estoy cortando ahí, seguimos en No, contacto. se entiende, gracias. Gracias, se entiende, gracias. Muy amable igual. Ok, le vamos a dar la palabra a Diego Uribe. Adelante, Diego. Les recuerdo que las redes de Francisco lo encuentran en Facebook como Francisco Aguilar. Espera un segundo, que buenos días. tengo este potrillo que es indomable. Este es el potrillo indomable, y ahora lo voy a llevar con su mamá. Bien, ahí está. Muy bien. Bueno, ahora sí, disculpen la interrupción. Son cosas que nos están pasando con la virtualidad, que nos mete en la casa de cada uno. Muchas gracias, muchas gracias. No, va a tener que crear un vínculo con el hijo, hermanos, o él está creando un vínculo contigo para la charla. Francisco, te pregunto, de pronto aquí, yo soy de Medellín, Colombia, aquí digamos viene como una idea con respecto pues al manejo de los caballos y el trabajo con ellos, de que el trabajo debe ser ojalá no mayor a 15 o 20 minutos, porque se estresa, se cansa, y entonces después pues ese vínculo o ese trabajo ya va a ser casi contraproducente. Entonces uno, a ver, pues por ejemplo vos, ¿cuánto tiempo le dedicas a un caballo para crear ese vínculo y empezar a trabajar? Y la otra, sí, lo que preguntaban ahora, de pronto lo de los videos informativos sería muy, muy bueno. Muchas gracias por tu información y muy buena la charla. Estoy atento. Gracias. Mira, lo primero que tenemos que entender es que nosotros estamos hablando, de vuelta lo digo, ¿no? Con un herbívoro sin cuernos. Esto quiere decir que él está
En la naturaleza lo que le pasa es que lo van a cazar y en vez de enfrentar el problema, va a intentar escaparse del problema. Entonces, el cerebro del caballo evolutivamente está diseñado para soportar periodos de estrés muy cortos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que lo que nosotros consideramos trabajo, el caballo no sabe que estamos trabajando. Entonces, no lo vamos a medir en trabajo, lo vamos a medir en cuánto estrés estoy haciéndole pasar a este caballo y por qué tiempo digamos, de estrés lo estoy pudiendo pasar. Entonces, lo voy a tratar de hacer lo menos posible. Si estoy con potros, no más de 15 minutos. Con potros, realmente, potros en Argentina nos referimos a de edad chicos, ¿no? Yo sé que en otros lugares, potro, independientemente de la edad, se refiere al caballo que no está domado. Igual, si no está domado, lo mismo, los periodos son muy chicos. Pero tiene que ver con que son caballos que no están, no caballos, que el caballo en sí no está preparado para soportar largos periodos de estrés. Una persecución en la naturaleza dura segundos. ¿Sí? Si a los 2 minutos ya me escapé de mi depredador. Entonces, o me cazaron o me escapé. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es, primero, no entender que el caballo está procesando, que está trabajando, sino que el caballo está siendo sometido a algo. ¿Dónde voy a tener el ojo puesto para saber cuándo me estoy yendo de más y cuándo me estoy yendo de menos? Un muy, muy buen dato, hay miles de cosas a tener en cuenta, pero un muy buen dato que me puede ayudar es que ustedes van a ver que después de ciertas interacciones, el caballo va a bajar la cabeza, va a olfatear la hierba y va a volver a mirar. O por lo menos si no hay hierba en el lugar, va a bajar la cabeza y va a tratar de olfatear el suelo y va a volver a mirar, ¿no? Y no lo va a hacer relajado, sino que lo va a hacer más bien un poquito como nervioso. El sentido del olfato es un sentido que está íntimamente relacionado con todo lo que tiene que ver con la memoria emocional. Entonces, cuando el caballo busca la memoria emocional en esa sensación de la hierba y en esa sensación que tiene grabada instintivamente de la manada comiendo relajada, en realidad es porque está necesitando un apoyo, porque está siendo sometido a un estrés que ya está siendo demasiado por él. Entonces, hay muchas cosas que, ni bien yo piense que el caballo se está estresando, es mucho mejor idea dejar de trabajar. Con los caballos, poco y bueno siempre es mucho mejor que insistir. Pero, si se me escapó la información y me llega a pasar esto de que el caballo baja la cabeza y como que olfatea la hierba para intentar tranquilizarse, ese es un punto seguro que tengo que poner una pausa y un descanso, por ejemplo, ¿no? Un punto que no se me puede pasar por alto. Y después, con esto de que yo trabajo mucho en cómo aprenden los caballos, también tengo que tener en cuenta una regla de 3. El caballo descubre, confirma, aprende. En 3 veces de un mensaje claro, el caballo tiene que poder recibir la información. Si yo insisto 3 veces y el caballo sigue en cualquier lado, el error no está en el caballo, el error es mío. O no lo dejé descubrir lo que yo quería que descubra, no lo dejé que lo confirmara y claramente no lo va a aprender. Entonces, también el número 3 es muy importante. Si yo insisto 3 veces con lo mismo y el caballo no está pudiendo interpretar lo que yo le estoy diciendo, más vale un descanso, volver a 0 y después volver a intentarlo desde otro lugar, ¿no? Porque de la forma que lo estoy haciendo, evidentemente no estoy siendo claro. Entonces, a la hora de trabajar con caballos, poco y bueno es mejor. Que no se te escape el detalle de que si el caballo baja a buscar olfatear hierba, está tratando de regular este sistema nervioso del cual hablábamos, entonces ese es un indicio seguro de que hay que aflojar. Y otro ejemplo a tener en cuenta es esto, ¿no? Yo me propongo enseñarle algo, o me propongo hacer un ejercicio, mi límite es probar 3 veces. Si a las 3 veces no salió, no sigo insistiendo, porque en algo me estoy equivocando. ¿Sí? Muy claro, muchas gracias, Francisco. No, de nada. Ok, ¿alguien más que quiera activar su micrófono para algún comentario o pregunta? Adelante, Caro. Para que no veo porque estoy al sol. Aparte estoy con el teléfono y no sé qué tengo que tocar. Le quería decir algo a Francisco. Se me quemaron los papeles, Francisco, con el comportamiento de la manada de rejuntados. Ah, bueno, muy bien.
estaban todos haciendo nada, comiendo. Fui a ver primero a mi caballo, lo toqué, cero pelota, me levantó así, siguió comiendo. Y después que vos ayer me dijiste que la primera que se moviera o el primero que se moviera era como el que estaba atento a quién entraba en la manada. Bueno, se me acercó una polerita que yo, digamos, la había visto otras veces, que le doy de comer, la ato y todo eso, y que, ¿viste ese tipo de amor a primera vista que tuve con ella y ella conmigo? Bueno, y me empezó a perseguir hasta que, nada, me vine acá a un cacho al sol o me estaba helando. Pero no sé si esa es como la que cuida, pero es la primera que se movió y que se acercó. Y ahora mi caballo está montando yeguas aparte. Ah, bueno. Pero está castrado. Está bien. Atención que esté castrado, depende de cómo fue castrado, puede igualmente, un pequeño error en la castración puede conservar muchos instintos igual de montar. Yo como no soy veterinario no me meto en detalle en eso, pero sí sé qué pasa. Habría que consultar en todo caso con algún veterinario para ver si se puede chequear eso, si realmente disminuye completamente la carga hormonal o no. A veces depende de cómo se castra, un pequeño error de la castración puede conservar muchas conductas del padrillo igual. Y los introduzco un poquito al resto para que sepan, justo con Caro estuvo en un curso que estábamos hablando de comunicación con el caballo. Bueno, y ahora nos está contando que acercándose a la manada, yo ya les hablaba que es muy importante tener en cuenta que más allá de que yo quiero interactuar a veces con un caballo en particular, o que mi vínculo, el vínculo que yo quiero construir es con un caballo en particular, es interesante que cuando yo voy a trabajar con una manada tengo que ampliar la mirada y ver cómo reacciona toda la manada, porque muchas veces el caballo que reacciona primero no es el caballo con el cual yo quiero interactuar. Entonces, siempre el caballo, en todo esto de construir una comunicación con el otro, siempre el caballo que reacciona primero va a ser el primero con el cual yo voy a intentar interactuar, ¿sí? Pero no sé, Caro, ¿cuál es la pregunta? No, nada, que se me quemaron los papeles porque viste que ayer, digamos, es como que mi caballo es el líder. Vos dijiste, bueno, que no existen los líderes, ¿no? Pero es como que hace lo que se le canta con el resto de los caballos en todo. El que no los deja tomar agua, no los deja pasar por la tranquera. Entonces, como recién llegaba al campo y estabas vos, me acordé, quería hacer lo que hablamos ayer, a ver cómo se movían. Y eso era lo que te quería contar, digamos. Bueno, y no sabía que aunque estuvieran capados, montaban igual, porque nunca lo había visto a mi caballo haciendo eso. Sí, depende cómo fue la castración, sí. Pero la pregunta es, la que se me acercó, que era la polerita, ¿esa es la que vos dijiste que como que cuida, como que está alerta a ver quién se mete? A ver, tendría que ver yo para ver si la polerita esta que se te acercó es realmente la primera que te puso la atención. Yo ayer hablaba de un concepto que Sí, cuando no, yo me estaban cada uno la suya, ¿no? Cada uno la suya, y ella fue la primera que te puso atención. Claro, levantó la cabeza y se me acercó a olerme. Perfecto. No sé si salió, porque no sé si tenía la cámara prendida o apagada. No, es muy probablemente que sea la más curiosa. Ah, ok, no es la que está atenta por si viene el depredador. Sí, No. muy probablemente no. Si la conducta que sigue es eso, es muy probablemente de que no. Ok, sigo experimentando entonces. No, es que hay un concepto que nos trae Carolina con la pregunta, no sé si este grupo. Nosotros cuando estudiamos manadas, y las estudiamos en un estado un poco más ideal, hay ciertos roles o ciertas situaciones que siguen una lógica de la naturaleza. Cuando nosotros tenemos caballos domesticados por humanos y manadas creadas por el humano, sin el menor de los desprecios, yo digo que a veces lo que tenemos son rejuntes de caballos. No es una manada de caballos que se eligieron entre ellos y que logran una armonía y lógica que nosotros podemos saber más o menos qué es lo que va a pasar, lo que no va a pasar. Entonces, muchas veces nos encontramos con esta cosa, nos trae Caro que se nos queman todos los papeles de lo que pensamos que iba a pasar, porque empiezan a producirse respuestas inesperadas. Claro, porque realmente los vínculos y la lógica social que hay entre ellos no es la natural, sino que es una lógica que surge
de estos encuentros que ha hecho el hombre, ¿no? De que 2 caballos los adopté, otro me lo regalaron, otro lo compré, otro vino porque está pensionado en el campo. Entonces se arman estos, entre comillas, rejuntes de caballos donde empiezan a aparecer conductas que son diferentes a las que uno puede llegar a esperar. Cuando uno logra tener una manada estable, totalmente estable, entonces cuanto más estable sea la manada, más esperable empiezan a ser las conductas que empiezan a aparecer y más perdurables en el tiempo, ¿no? Mientras la manada está haciendo todo este proceso de estabilizarse, empiezan a aparecer cosas que se nos queman siempre los papeles. Pero en definitiva, lo que quiero decir es que cuando yo voy a interactuar con un caballo y me acerco a su manada, si hay alguno de los caballos que primero, por decisión propia, se me acerca o decide interactuar conmigo, me conviene interactuar primero con ese y después ir a interactuar con el caballo que yo quería, ¿sí? Pero después seguimos en contacto y me pasás el video y seguimos charlando, Carlos. Ok, Diego, adelante. Hola, Francisco, otra vez. No, lo que pasa es que nosotros en la pesebrera, inclusive Alejo, en la pesebrera de Dorita, hay un caballo muy bonito, recién castrado, ya tiene pues tiempo de castrado, pero siempre ha estado en un box o una pesebrera para nosotros absolutamente tapado, ¿cierto? Nosotros lo hemos querido como entrenar para poder sacar los niños a competencia, pero el caballo tiene un temperamento, hermano, brutal. Pues el caballo es bravo. Entonces me preguntaba yo, digamos, la idea, pues yo he pensado como para trabajarlo, porque pues, a él le tienen un montador, y con el montador, digamos que se comporta relativamente bien. Le da mucho problema para la montada, inclusive el montador hasta le amarraba las manos para montarse. La idea, pues, y como es, la idea es sacarlo los niños en él, a competencia, porque el caballo es muy bueno. Entonces pensaba yo, pues este caballo deberíamos como reiniciarlo desde el principio, pues casi que hasta improntarlo desde el principio, ya estando un caballo grande, pues, pero como empezar a tomar esas estereotipias y todas esas agresividades. ¿Vos qué pensás, Francisco? ¿Qué sería la sugerencia? Mira, la verdad es que es muy aventurado decir algo sin ni siquiera ver el caballo, pero lo que sí te voy a decir algunas claves como para tener en cuenta. Primero es entender de que cada ser vivo, bueno, no sé si cada ser vivo, pero cada caballo va a tener, al igual que nosotros, un temperamento y un carácter, ¿sí? El temperamento es innato y tiene que ver con que si el caballo es explosivo, no es explosivo, si es muy tranquilo, si es agua de pozo, cuánto del caballo hay de reactivo. Y el carácter en realidad es cómo el caballo reacciona frente a todos los estímulos también que me llegan del medio y qué personalidad de alguna forma va construyendo entre las dos cosas. El carácter yo lo voy a poder ir moldeando con el tiempo, pero hay ciertas cosas del temperamento del caballo que son innatas y que se van a conservar. Entonces, puede llegar a ser un caballo espectacular, pero siempre está este concepto, ¿no? Que a jinete nuevo conviene un caballo ya estos caballos que nosotros llamamos caballo maestro, ¿no? Que tiene que ver con el caballo va solo y entonces el humano se puede equivocar porque el caballo como que incluso le va enseñando al humano cómo se hacen las cosas, y a un jinete muy experimentado le puedo dar un caballo nuevo o le puedo dar un caballo de estas características porque lo va a saber entender. Entonces, es lo mismo que con nosotros, ¿no? Primero aprendemos a andar en bicicleta, después aprendemos a andar en auto, pero ninguno de nosotros aprende a andar en un Fórmula 1. Entonces, más allá de que a lo mejor el caballo es espectacular, tenemos que también plantearnos si es que va a ser el caballo como para enseñarle a los, porque a lo mejor subir a un niño que todavía no tiene ni la experiencia, ni la posibilidad de transmitir a través de un cierto peso corporal algunas cosas en el caballo, si es la mejor idea. Eso es una de las cosas que yo sin ver el caballo realmente no te lo puedo decir, pero como para que lo tengas en cuenta, ¿no? Hay una cuestión que nosotros tenemos que interpretar, que es que quien monta el caballo supera en un 15-20% el peso del caballo, va a empezar a condicionar la estructura biodinámica del caballo mientras camina por su propio peso. Entonces, muchas veces, frente a un caballo temperamental fuerte, no siempre, pero que a veces se condice con un cuerpo bastante armado, un niño es muy poco peso también, sobre todo un niño
que no tiene experiencia, es muy poco peso como para ir con señales claras al caballo. Y que falte claridad en la señal empieza a despertar también la necesidad de huida del caballo, empieza a despertar también este sistema nervioso simpático del cual estábamos hablando, y a lo mejor no es la mejor idea. Tendríamos que verlo. Pero sí, yo creo que lo ideal es, lo mismo que dije hace un rato, es independientemente de las clases, tomar a este caballo y volver a comenzar de cero desde él. ¿Sí? A veces, muchas veces yo tomo un caballo domado y pienso que porque está domado ya el caballo va a ser así. A veces conviene volver a empezar cual si el caballo comenzara de cero e ir contándole qué cosas yo pretendo de él y qué cosas él puede expresar y qué cosas yo voy a querer que haya y qué cosas no voy a querer. Pero ante todo es preguntarse si realmente yo no puedo subir en un Fórmula 1 un chico que todavía no sabe manejar, salvo que de alguna manera yo tenga un control remoto por el cual yo voy a manejar el Fórmula 1 si es que el chico se le escapa al volante. Y ese control remoto, hablando de caballos, es haber hecho con ese caballo en particular vos todo el proceso de acompañamiento desde cero hasta que se lo monta y hasta que empiece a ser un caballo de escuela, ¿verdad? Pero en principio está este concepto muy conocido que a caballo nuevo, perdón, a jinete nuevo, caballo viejo y a jinete experimentado le puedo dar también un caballo nuevo o un caballo viejo pero con mucho temperamento. Vale, muchas gracias. Muy claro. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más que quiera participar con una última pregunta, un último comentario? A mí me gustaría un comentario, Ale. Adelante, Andrés. Bueno, muy satisfecho el día de hoy. Bueno, vos sabes que yo estoy empezando en el tema, empezando con la equinoterapia y al escuchar al compañero hablar y contarnos tantos temas. Disculpen ustedes que se me cortó el audio, no llegué a escucharte. ¿Podrías repetir? Ok, Andrés García te habla de Costa Rica. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, bien, muy bien. ¿Y vos? Te decía que estoy muy satisfecho de la charla hoy desde este momento porque yo vengo empezando con el tema de la equinoterapia y creo que escuchándolo hice los pasos bien, siendo, digamos, nuevo. Creo que no me equivoqué porque empecé a estudiar la equino, pero también me busqué una instructora de doma natural y ella me ha enseñado a hacer eso, a hacer un vínculo con el caballo, a empezar a trabajar bueno, él me hizo una yegua, con mi yegua, y a hacer las cosas paso a paso. Entonces, estoy muy satisfecho el día de hoy porque he visto que lo que he hecho, lo he hecho bien, tal vez no al 100% porque estoy empezando, pero lo que tú me cuentas y lo que escucho y todo, veo que lo voy haciendo a buen paso y que lo que he ganado con mi caballo es por eso, porque le hago como el respeto, el espacio y, y hemos empezado a tener un vínculo y me siento muy feliz más al escuchar lo que has contado el día de hoy. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Realmente hay una lógica que tiene que ver con tener en cuenta, tener un corazón sensible y tener en cuenta digamos, la realidad del otro, ¿no? La mirada del otro y entender de que yo también tengo que ponerme en la piel del otro para establecer un vínculo juntos. Entonces, a veces los conocimientos etológicos, la experiencia, es una guía, es una ayuda, es una herramienta que puedo sumar. La verdad es que el sentido común y un corazón sensible muchas veces son una muy buena guía, y qué bueno que te acercaste a esta persona que te asistió con una doma natural también. Es muy interesante. Igualmente también quiero ser justo, hay muchas personas que hacen domas tradicionales y tienen una sensibilidad espectacular y sacan caballos geniales también, ¿sí? Yo soy terapeuta de caballos, yo asisto a los caballos en el cuidado de su salud, realizando terapias complementarias a los cuidados que puede llegar a realizar un dueño, un veterinario o algún otro profesional de la salud. No me siento yo, si bien eventualmente lo hago porque me gusta y me apasiona,
No, yo no es que sea ni domador, ni un gran jinete de primera, ni ninguna de estas cosas, para nada, en lo absoluto. Sino que aporto mi granito de arena o mi pieza del rompecabezas, tiene que ver con que el caballo se sienta bien y con que nosotros como humanos nos pongamos también un poquito al servicio del caballo y veamos de qué manera nosotros el vínculo que construyamos con él puede llegar a ser terapéutico para el caballo. Porque para el caballo tener una vida gestionada por humanos, que es otra especie, que es otra forma de mirar el mundo, y tener una vida diferente a la cual tendría la naturaleza, requiere mucha adaptación, ¿sí? Entonces, hay una frase que yo siempre digo, que la quiero decir, no quiero olvidar de decírmela antes de cerrar, que es que la naturaleza o la evolución no te provee de herramientas para defenderte de lo que en la naturaleza no te pasa. Entonces, el caballo sabe cómo defenderse de un puma, sabe cómo escaparse de los lobos, pero no sabe estar encerrado en un box, o no sabe trabajar. Entonces, ¿dónde tiene que entrar el humano? Ponerse en el lugar del caballo y tratar de ser lo más compasivo y acompañarlo lo mejor posible para que su vida entre humanos no requiera tanto esfuerzo de adaptación y pueda llegar a ser una vida saludable y feliz también. Ok, Francisco, en primer lugar, agradecer este regalo, esta entrega. A todos también muchas gracias por su participación. También contarles que podremos tener la fortuna de contar nuevamente con Francisco Aguilar el 9 de agosto a las 11 de la mañana en una temática que fue la que nos comentó y es la parte de los masajes y terapias en caballos. Entonces, por el momento vamos a detener acá la grabación. Muchas gracias a todos.